Buenos días, en esta ocasión vamos a hablar acerca del glaucoma y sus variantes. Como tenemos que este es anatómicamente glaucoma de ángulo abierto, de ángulo cerrado, causa de glaucoma primario, secundario y la edad del diagnóstico, que es glaucoma congénito, infantil y lo que es en el adulto. Como sabemos, el glaucoma es un problema de salud pública, segunda causa de ceguera en el mundo, igual entre las principales causas de ceguera irreversible de afroamericanos en Estados Unidos. Sus factores de riesgo, como es la presión intraocular elevada, edad avanzada, antecedentes familiares, de ascendencia africana, personas con miopía, diabetes e hipertensión arterial. Sus tratamientos actuales se usan como son los medicamentos, el láser y lo que es las cirugías. Entre los medicamentos tenemos lo que son tópicos u orales, el láser, trabeculoplastia para casos ya progresivos, y las cirugías, pues las trabeculoctomías o también hay los implantes de drenaje de humor acuoso. El glaucoma es un grupo igual de enfermedades oculares que dañan el nervio óptico y pueden causar ceguera. La mayoría son asintomáticos y al inicio, por lo que es importante realizar exámenes regulares. Entre algunos tipos principales tenemos lo que es el glaucoma de ángulo abierto, que es un tipo más común y afecta de 9 cada 10 personas en Estados Unidos. Sus síntomas están hasta la pérdida de la visión avanzada. También tenemos el glaucoma de tensión normal, que esto ocurre con la presión ocular normal, más común en personas de ascendencia japonesa o con problemas cardíacos. También tenemos el glaucoma de ángulo cerrado, es una urgencia médica, dolor ocular, visión borrosa, náusea. Luego tenemos el glaucoma congénito, presente en bebés, tratado principalmente con cirugía. Luego tenemos glaucomas secundarios, como es neovascular, pigmentario, pseudocolectivo y uveítico. Y en los tratamientos, pues, medicamentos para reducir la presión ocular, láser para facilitar el drenaje del líquido ocular y cirugía especialmente en casos avanzados o congénitos. El glaucoma de ángulo cerrado es una enfermedad caracterizada por el cierre del ángulo de cámara anterior, lo que hace que reduzca la salida del humor acuoso, aumento de la presión intraocular, provoca un daño en el nervio óptico y una pérdida del campo visual. Este se clasifica tanto en primario como secundario. El primario, que es causado principalmente por un bloqueo pupilar, que puede ser tanto funcional o transitorio, y absoluto, que es total y permanente. Y secundario, producido por causas subyacentes. Ejemplo, el de por neovascularización y también uveitis. Tenemos la fisiopatología del glaucoma de ángulo cerrado. Este es que hay un bloqueo pupilar relativo, mayor resistencia del humor acuoso al pasar desde la cámara anterior a la posterior debido a un contacto entre el iris y el cristalino. Entre los factores que exacerban esto tenemos la posición anterior del cristalino y engrosamiento del iris. También lo que son sinequias anteriores periféricas, y estas se forman tras contactos prolongados entre el iris y la malla trabecular. También hay un apiñamiento del iris, un engrosamiento del iris periférico que va a bloquear el ángulo de oscuridad, y el iris se meseta y bloqueo anterior no pupilar. En donde hay un desplazamiento hacia adelante de la base del iris cuando existen estos procesos ciliares. En el bloqueo pupilar relativo absoluto, ejemplo tenemos en el glaucoma facomórfico, que bueno, la catarata lo que hace es empuja al iris hacia adelante y hay un bloqueo pupilar absoluto. Sin
méquidas posteriores, 360 grados entre el iris y el cristalino, y el cierre de ángulo sin bloqueo pupilar, donde las membranas están inflamatorias, y el desplazamiento del diafragma del cristalino del iris, que va asociado a un edema del cuerpo ciliar. En cuanto al cierre de ángulos, se divide en dos categorías principales, lo que es primario y secundario. Primario, hay predisposición anatómica, no existe condición patológica. En el secundario, la causa patológica es identificable: lente intumescente, neovascularización del iris, inflamación crónica, migración del endotelio corneal hacia el ángulo o crecimiento epitelial interno. En cuanto a la epidemiología, se estima que la prevalencia mundial de glaucoma alcanza más de 23 millones en el 2020 y más de 32 millones en el 2040. Este es común en mujeres y ciertos grupos étnicos como las poblaciones asiáticas particulares. Las tasas de prevalencia en poblaciones europeas y africanas son generalmente más bajas, y se ha estimado que representa más del 90% de la ceguera por glaucoma en la población china. En cuanto a sus factores de riesgo, tenemos errores refractarios, hipermetropía, historia familiar de cierre angular que va incrementando considerablemente el riesgo de una predisposición genética para glaucoma de ángulo cerrado. También la edad es un riesgo que aumenta debido a los cambios anatómicos en el ojo, como el crecimiento del lente y una menor profundidad de la cámara anterior. En cuanto a su patogénesis y fisiopatología, el sello distintivo del cierre angular es la posición o adhesión del iris periférico en la malla trabecular. Dicho cierre puede ser transitorio e intermitente en la posición o permanente semiquial. Estas dos formas del cierre angular se pueden distinguir por medio de los conioscopios de identación. Aquí también la pío se eleva como resultado de la reducción del flujo, salida del humor acuoso a través de la malla trabecular. El bloqueo pupilar es la causa frecuente de cierre angular. El flujo de humor acuoso desde la cámara posterior a través de la pupila se va obstaculizando al nivel de interfase del cristalino iris, y esta obstrucción pues crea una gradiente de presión entre las cámaras anterior y posterior, lo que hace que el iris periférico se incline hacia adelante contra la malla trabecular, y el bloqueo pupilar es máximo cuando la pupila está en la posición de dilatación media. Lo que es el iris plateo y cierre angular inducido por el iris, este cierre de ángulo inducido por el iris puede ser el resultado directo de los cambios de desarrollo o anomalías tales como la inserción del iris en el espotlón o también en la malla escleral. Es más anterior un iris periférico grueso que al dilatarse se enrolla en la malla trabecular y los procesos ciliares desplazan anteriormente. En cuanto al papel de los medicamentos en el cierre angular, tenemos en los ojos predispuestos con cámaras anteriores poco profundas, los agentes miliárticos o mióticos que pueden precipitar lo que es el cierre de ángulo agudo, y no solo otras también llamadas sistémicas. Tenemos lo que son medicamentos para alergia, resfriado, broncodilatadores, antidepresivos y relajantes musculares. Cuando hay sospecha de cierre de ángulo primario, el término sospechoso de cierre de ángulo primario se define por la presencia del ángulo estrecho con menor a 180 grados de contacto intraocular aposicional sin signos de evidencias, y una elevación de la presión intraocular y daño glaucomatoso del nervio óptico. Al realizar la gonioscopía, el médico debe observar el efecto que tiene luz del examen en
el receso del ángulo, por ejemplo, la constricción pupilar que estimula por el propio haz de la lámpara de Miura, puede lo que es abrir el ángulo y el receso estrecho puede pasar desapercibido. Se considera razonable realizar una iridectomía periférica láser con un ojo que cumpla los criterios de Bax. Sin embargo, la iridectomía no es necesaria para los pacientes y la decisión a tratar individualmente asintomática con ángulos estrechos. Esta se basa con una evolución precisa del ángulo de la cámara anterior, el juicio clínico del oftalmólogo y la preferencia del paciente. También en cuanto al cierre del ángulo secundario, se puede dividir mecánicamente en dos tipos, lo que es el bloqueo pupilar y aquello sin bloqueo. El cierre con ángulos secundarios sin bloqueo pupilar puede ser clasificado además como eh, mecanismo de empuje o tracción. En cuanto al cierre de ángulo secundario con bloqueo pupilar, ángulo reducido por lente, glaucoma facomórfico, por definición, con un componente significativo de estrechamiento del ángulo patológico, está relacionado con el efecto de masa adquirido el propio cristalino con cataratas. Hola, buenos días. En esta ocasión me toca hablar acerca del glaucoma congénito. El glaucoma congénito, pues en su entidad es una enfermedad rara genéticamente determinada que va a afectar a la malla trabecular y el ángulo de la cámara anterior, provocando un aumento en la presión intraocular, sin otras anomalías de desarrollo ocular o sistémico. Anteriormente conocida como también trabeculogenesia. En cuanto a sus variedades, según la edad, se presenta el inicio del recién nacido, de 0 a 1 mes. Tenemos el inicio infantil, mayor de 1 mes a 2 años. De aparición tardía, o reconocimiento tardío, pues mayor a 24 meses. En los casos de atención espontánea, hallazgos raros como estrías de HAP, como pío normal, y aunque se resuelven, se requiere lo que es un seguimiento. El glaucoma primario es una enfermedad de origen genético y la mayoría de los casos son esporádicos, aunque alrededor del 10 a 40% son familiares, con una herencia típicamente autosómica recesiva y una penetración variable del 40 al 100%. También se ha reportado herencia autosómica dominante. La probabilidad de la entidad genética actualmente la causan en pacientes con glaucoma de congénito primario se realiza mediante pruebas genéticas, como es la interacción genética y herencia digénica. Aquí pueden tener las mutaciones en uno o más genes y estos se pueden lo que es interactuar entre sí. También se ha sugerido que el CEYP1B1 pues podría actuar en un gen modificador para la expresión del gen MYO0 TEC, indicando la posible herencia para estas combinaciones de la patología. Los factores de riesgo tenemos
El único factor para el glaucoma primario congénito genético son la consanguinidad y hermanos afectados. En cuanto a la consanguinidad, tenemos la relación de parentesco cercano entre lo que son padres, que aumentan el riesgo de que los hijos desarrollen glaucoma congénito debido a la resección de los alelos recesivos. Además, afectados si un niño tiene o no glaucoma congénito, los hermanos hay una posibilidad de que tengan un riesgo de presentar la misma enfermedad. Esto es particularmente relevante en familias con antecedentes de glaucoma congénito primario. En cuanto a la probabilidad de riesgo genético, tenemos que si un niño con esa patología, la probabilidad de que los padres tengan un segundo hijo afectado va entre el 3%, lo que es entre familias. Con riesgos en hijos afectados, si los hijos tienen glaucoma congénito, el riesgo de tener hijos con enfermedad aumenta en un 25%, bajo el supuesto en que la herencia sigue un patrón de autosómico recesivo. Los factores genéticos de consanguinidad y hermanos afectados es aquí clave en el desarrollo del glaucoma congénito. Deben ser conscientes de que un pequeño riesgo para futuros, las mutaciones genéticas específicas como el gen CIF1B puede influir en la gravedad de la enfermedad y la necesidad del tratamiento quirúrgico. En cuanto a la prevención primaria, tenemos que no se conoce una forma efectiva de prevenir el glaucoma congénito, pero sin embargo la detención temprana y tratamiento adecuado son esenciales para maximizar el potencial visual y prevenir ceguera. A pesar de la falta de métodos preventivos directos, hay unas estrategias que podrían contribuir a la identificación temprana y manejo de la enfermedad. En cuanto a las estrías que van a producir esta enfermedad, tenemos el cribado genético prenatal. En un futuro, el cribado genético prenatal puede ser una medida preventiva clave para el glaucoma congénito. Este enfoque podría ser útil en las familias con antecedentes de esta patología o aquellas que permanecen en poblaciones de riesgo. Las poblaciones con mayor prevalencia incluyen lo que es en países como Arabia Saudita, Eslovaquia, China, donde se identificaron mayormente la incidencia de esta enfermedad con factores genéticos y con sanguinidad.
Signos de glaucoma congénito tenemos la presión intraocular elevada, mayor de 21 milímetros de mercurio, generalmente va entre 30 a 40. Se aceptan un apío entre 20 si el nervio óptico está sano y el crecimiento ocular es normal. El edema corneal está un poco turbio debido a la apío elevada. También el agrandamiento de ojo, optalmos. Este optalmos es un experimento tanto de la córnea y la parte escleral. Diámetro corneal de mayor de 12 milímetros. En el menor a un año si se sugiere la anomalía. También el agrandamiento de la esclerótica que puede continuar hasta un año. Y entre otros signos tenemos cama anterior, lo que es profunda, miopía, astigmatismo, anisometropía, excavación del nervio óptico que puede revertir tras normalización del apío. También tenemos la ambliopía que puede ser derivación o combinación de estos signos. En cuanto a los procedimientos diagnósticos, tenemos la medición del apío, exámenes también bajo anestesia, medición del diámetro corneal, aquí con una regla milimétrica o fotografía digital, si no hay esta cooperación. La medición precisa es 0.25 milímetros bajo anestesia. También tenemos las estrías de Hub, una lámpara de hendidura. En cuanto al tratamiento, tenemos lo que es quirúrgico, cirugía angular, goniotomía o trabeculotomía. Tenemos con mitomicina C, implantes igual de glaucoma. En casos refractarios, psicoablación. El tratamiento médico, pues terapia médica o tópica u oral, ya sea uso determinado temporal antes de la cirugía, es lo que ayuda a consumir la opacidad corneal para así facilitar la cirugía. El glaucoma congénito secundario es un tratamiento de primera línea. En cuanto a la terapia médica para el glaucoma, es el uso de medicamentos completamente. Lo que es primera opción tenemos el timolol como beta bloqueador. Entre los más comunes, la reducción de un 20 a 30%, efectos secundarios de broncoespasmo, bradicardia. Evitar en pacientes con asma, bradicardia, inhibidores de la anidasa carbónica. También tenemos antagonistas como la brimonidina, con posibles efectos de somnolencia, apnea y bradicardia. El glaucoma neovascular eh, lo conocemos como glaucoma secundario, que la principal consecuencia va a ser la formación de nuevos vasos sanguíneos en el iris y en el ángulo iridio-corneal, que van a obstruir la salida del humor acuoso y por tanto se va a dar un incremento de la presión intraocular. En cuanto a su fisiopatología, este se deriva de numerosas enfermedades oculares o sistémicas que van a generar isquemia o hipoxia retiniana, produciendo la liberación de algunos factores angiogénicos. Y como consecuencia, pues va a haber una falta de oxígeno crónica y mantenida de la retina en el organismo, que produce lo que es una serie de sustancias en el estímulo de formación de nuevos vasos sanguíneos y el fenómeno que se lo llama como neovascularización. Entre las causas principales tenemos la retinopatía diabética, oclusión de la vena central de la retina, oclusiones vasculares retinianas, también el síndrome ocular isquémico
Y en las menos frecuentes tenemos las causas como es de las tumoraciones oculares, desprendimiento de la retina y entre otros procesos que van a causar inflamación mantenida en el interior del ojo. En cuanto a su clasificación, tenemos tres fases que se van a desarrollar sucesivamente. En el primero, pues es el periodo inicial, donde se forman pequeños vasos en la superficie del iris, que son más visibles en el borde de la pupila. La presión intraocular aquí todavía va a ser normal en esta patología de rubiosis iridis. Como segundo, tenemos que ya esta rubiosis es más prominente. Acá los neovasos están clínicamente abiertos y va a haber ya un aumento del apío. Igual la formación de la membrana fibrovascular en el ángulo ya se puede ver eh, con inflamación o con un poco de edema. En la tercera pues tenemos ya una rubiosis más prominente, eh, donde va a haber ya un cierre angular por sinequias, contracción de la membrana fibrovascular, ectropión, uvea, y pema, inflamación y aumento también del apío, que obviamente va a ser un poco difícil de, de control por lo que genera el edema corneal. De igual manera acá en el polo posterior puede encontrarse hemorragia vítrea, neovasos en retina, neovasos en papila y aumento de la excavación. En el glaucoma secundario de ángulo cerrado, acá el tejido vascular y el fibroso pues lo acompañan, donde va a invadir totalmente la zona del trabéculo, provocando lo que es el cierre del ángulo iridiocorneal y una elevación muy importante de la presión intraocular. Es que en esta fase más grave existe dolor y disminución importante de la visión, también edema de la córnea, distorsión en la forma de la pupila y enrojecimiento y una congestión del sector anterior del ojo. En cuanto también a su estadio final de glaucoma congestivo, el cierre angular está completamente con la pío muy alta, sobre los 50 milímetros de mercurio. Acá los pacientes en esta fase refieren ya fotofobia, entre otros síntomas tenemos la disminución de la agudeza visual y es un dolor intenso, acompañado de cefalea, náuseas y vómitos. Como podemos observar acá, tenemos la neovascularización del iris, donde suele, como decía, comenzar el margen pupilar. Eh, Aquí va a haber obviamente una neovascularización del iris más extensa eh, hacia la parte radial a lo largo de la superficie del iris. En el cuadro clínico tenemos fotofobia, dolor ocular, cefalea, congestión ocular, disminución de la agudeza visual, el mismo edema corneal. Las PIOs pues vamos a tener entre 50 mayores y entre 80 milímetros de mercurio. También iritis o vitritis, sinequias, obviamente la neovascularización del iris y el ángulo, que se lo conoce como rubiosis iridis, cataratas y también ifema. Acá, igual manera, en esta imagen eh, de la neovascularización del iris, pues tenemos con una afectación ya progresiva del ángulo, ¿sí? Donde se desarrollan ya sinequias anteriores periféricas. Acá pues con la contracción de la membrana fibrovascular y da pues como un resultado el glaucoma neovascular y a lo que es secundario igual.
En esta neovascularización del iris, pues tenemos también una afectación progresiva del ángulo que se desarrollan en las PAS, las sinequias anteriores periféricas, con la contractación de la membrana fibrovascular y lo que va a dar como un resultado eh, en el glaucoma neovascular secundario. En el glaucoma neovascular terminal, pues aquí ya se va a lo que es a producir un cierre total del ángulo, lo que va así a oscurecer la neovascularización del iris y las sinequias anteriores periféricas. Van a terminar la línea de Schwalbe, por lo que esta membrana fibrovascular no va a crecer sobre el endotelio corneal sano. En cuanto al diagnóstico, nos ayuda en el examen anterior en busca de una rubiosis de iris. En cuanto al gonoscopio, detectamos pues vasos y sinequias. En la PIO pues nos ayuda a ver la presión intraocular, la medida en cuanto tenemos. La angiografía de iris detecta igual a una rubiosis preclínica y una electroretinografía que ayuda a ver el grado de isquemia retinal. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos con la uveitis anterior, un síndrome uveico de Fuchs, un glaucoma primario de ángulo cerrado, un trauma ocular previo, un síndrome endotelial iridio-corneal. En lo que se basa el tratamiento es controlar los aspectos de la enfermedad, como es la hipertensión ocular, la misma falta de oxígeno de la retina y el dolor. Este procedimiento más empleado es la fotocoagulación panretiniana mediante una aplicación de láser que ya vamos a ver a continuación. Entonces, como les decía, el tratamiento definitivo pues eh, está claro pues que es la fotocoagulación panretiniana. Sin embargo, también se puede utilizar la terapia intravíteo anti-VEGF, que igual va a reducir la forma aguda del estímulo neovascular, igual la regresión de la neovascularización después de la fotocoagulación panretiniana. Igual esta terapia con anti-VEGF o ambos pues igual van a reducir la normalización de la presión intraocular, pero la fotocoagulación panretiniana ayuda a mejorar incluso una tasa de éxito la cirugía de glaucoma, posterior al eliminar un estímulo angiogénico y disminuir así el riesgo hemorrágico en un momento de la cirugía. Aunque también este tratamiento con anti-VEGF pues puede retrasar sustancialmente también la cirugía, como los estudios lo han demostrado, que esta fotocoagulación panretiniana pues es el factor más importante, ya que así evitaríamos la necesidad de una cirugía para poder, ejemplo, reducir la presión intraocular en este tipo más que todo de glaucoma neovascular. Y obviamente pues en la retinopatía diabética proliferativa también va a ayudar en un alto porcentaje a desaparecer más que todo con unos 1500 disparos, ¿sí? En cuanto al tratamiento, pues tenemos la fotocoagulación panretiniana como tratamiento definitivo. Eh, Sin embargo, también se puede utilizar la terapia intravítrea, ¿sí? Anti-VEGF, que igual va a ayudar a reducir
de forma aguda el estímulo neovascular, igual la regresión de la neovascularización después del tratamiento con fotocoagulación panretiniana. Este anti-VEI igual ayuda a reducir de forma aguda el estímulo neovascular, como dije antes, y así normalizar o reducir lo que es la presión intraocular. Esta fotocoagulación panretiniana también mejora en una tasa de éxito a posterior a realizar una cirugía de glaucoma. ¿Sí? Gracias al estímulo angiogénico, pues que también puede disminuir el riesgo hemorrágico. ¿Sí? Y aunque pues el tratamiento anti-VEIS pues puede retrasar sustancialmente también la cirugía, los estudios han demostrado pues que la fotocoagulación panretiniana es el factor más importante para así evitar en lo posterior la necesidad de una cirugía y obviamente pues reducir la presión intraocular en este tipo de glaucoma neovascular. Igualmente pues en los pacientes con retinopatía diabética proliferativa en altos porcentajes ayuda a desaparecer los neovasos con 1500 disparos, lo que es en cuanto al láser. En cuanto al tratamiento médico farmacológico, tenemos los inhibidores de la asa carbónica, como es la acetosalamida, también el timolol, betaxolol, dorzolamida y brinzolamida. Tratar de evitar los análogos de prostaglandinas y colinérgicos y los corticoides, pues, que ayudan a la congestión y la inflamación. Y pues de esta manera, más que todo con los inhibidores de la anidrasa carbónica, pues los ciclopégicos y los adrenérgicos tópicos, ayudar pues a disminuir eh, la inflamación y ya sea más que todo la presión intraocular para así en un futuro pues si haya que hacer una cirugía filtrante no hay inconvenientes. En cuanto también al tratamiento en cirugía, pues hay muchos casos de derivación con tubo, generalmente con un dispositivo como es la válvula de Hamet, que es el procedimiento de elección si estás en terapias que fallan o si el ojito pues tiene un potencial visual ya sería deficiente, pues se puede considerar como una alternativa a la psicocoagulación endoscópica o transescleral. Pero es muy común pues la trabeculotomía y cuando el grado de inflamación aún no es importante, eh, unifema o la pues mayor indicación eh, en enfermedad activa de elección es la válvula de Hamet, que hay éxito entre el 22 y 97%. Uh-huh. Y lo que es la criocoagulación, cuando hay pues opacidades en medios o crioterapias transesclerales, una sección de 32 aplicaciones y así evitamos las complicaciones del glaucoma neovascular. Uh-huh. Esto ha sido todo, pues muchas gracias por su atención.